Tengo entre mis manos un libro relacionado con la comunión y entonces pienso cuántos recuerdos vienen de la propia comunión, independientemente de que uno crea o no en la religión católica. ¿Cómo fue la motivación para hacer este libro, Carlos Martínez Azad? El arte de hacer la primera comunión nace de, de ese interés que me ha llevado a la búsqueda de objetos no no tan valorados. Me he detenido en las fotografías de varios lugares a, a recabar lo que encuentro a veces por ahí en alguna de estas pequeñas tiendas de antigüedades donde venden un poco de todo. Y comencé a darme cuenta con todo esto que, que no había un testimonio gráfico de lo que es la primera comunión, pese al gran interés que ha manifestado eh, los, el pueblo de México en un aspecto fundamental de su cultura católica que lleva a, a esta expresión artística que resulta, pues probablemente una de las más socorridas en la práctica, en la práctica de cada hogar católico. A diferencia del bautismo, en el cual se realiza cuando el niño todavía no tiene, eh, bueno, no tiene forma de recordar nada de ese momento, la primera comunión ya es otra cosa, porque ya se trata de niños que tienen, bueno, que han cumplido 6 años en adelante, eh, en un lapso muy amplio, porque no hay una edad determinada para hacer la primera comunión, y entonces, ese interés se manifiesta a través de la fotografía que he encontrado por todo el territorio mexicano. Es decir, no hubo un estado que se sustrajera a la idea de dejar testimonio de ese momento, como tampoco lo hubo por clases sociales, tanto los grupos con menos recursos como los más ricos, todos tienen, todos experimentaron ese pasaje de hacer la primera comunión y dejar testimonio de ello a través de la fotografía. El libro creo que es es el primero de este tipo. Ha habido, bueno, yo también soy responsable de un libro escrito por Margot Glantz hace varios años, que se llama El día de tu boda, y que está dedicado, son fotografías de bodas de, de finales del XIX y principios del siglo XX, y pues me he dado cuenta de que son pasajes que se les dedica mucho en cada hogar, y sin embargo no se habían hecho libros al respecto. Sobre esto de la primera comunión, eh, quiero comentarte que salvo alguna exposición que se ha hecho recientemente en el Estanquillo, el museo que legara Carlos Monsiváis, en realidad no ha habido otras manifestaciones cercanas. Entonces, el libro surge principalmente como un acercamiento a ese aspecto de la cultura popular mexicana que tiene, que tiene detrás la cultura católica que es tan fuerte en el país. El otro Ahora, punto, una de las cosas que tú dices es que es un ritual que forma parte de la cultura mexicana y a mí se me ocurre que es una evocación de la comunión, pero al mismo tiempo ve el futuro también, porque el tema del ritual, por ejemplo, de los 15 años, se está bajando bastante porque las chicas hoy
tienen otros intereses, digamos, ¿no? Pero la comunión ahí persiste, digamos. Acá, cerca de mi casa, en los negocios de Tepito, el bautismo y la comunión siempre traen a muchísima gente y persisten, digamos, ¿no? Sí. Ah, pues, eso es muy interesante, como lo dices. Creo que tienes toda la razón. Ahora la edad para las jóvenes ya no es esperar a los 15 años para ir a su primer baile. Eh, Exacto, Van desde los 13, 14 años sí. y, y ya El el vestido y evento, todo eso, eso ya no les parece tan importante. Además, ahora yo lo veo, por ejemplo, en las plataformas, en el TikTok, digo, no veo a ninguna jovencita que quiera llevar el vestido largo con las grandes, con las enaguas, y más bien prefieren los vestidos pegados que les hagan lucir, eh, su que les silueta, hagan como, sí. claro. Entonces, sí, esto es diferente. Eh, Fíjate que también había una búsqueda de ¿qué es la primera comunión. La gente sabe de qué se trata eso, porque tú lo has dicho, la primera comunión es algo que tiene hacia el futuro. En efecto, la comunión se establece desde tiempos del cristianismo como una forma de transmitir el mensaje cristiano que permite darle sentido a la religión, el religare, es decir, el mantener unida a la comunidad. Y la comunidad cristiana, pues no es solamente la comunidad de un país determinado, es una comunidad que se extiende por todos los países y precisamente la comunión es el vehículo más preciso porque se hace ya con conciencia, a diferencia del bautismo, que es el primer sacramento dedicado a la socialización cristiana, pero ya la primera comunión ya es un paso más hacia, hacia adelante y muchas veces ahora no se entiende mucho cuál es el significado de esa primera comunión, de tal forma que por eso en la introducción hablo Sí, yo del significado de la primera comunión y de lo que significa esto, que por otro lado es algo muy difícil de entender. La transfiguración del Señor es es algo que requiere de una lógica muy singular para poder entender de qué se trata. Fíjate que en mis diferentes trabajos de historia, pues algo me ha llevado también a ver el cristianismo en la época colonial. Y uno de los graves problemas que tenían los monjes españoles era cómo cristianizar a los indios y que los indios entendieran algo como el misterio de la transfiguración, que, que realmente es algo demasiado complejo, igualmente para que un niño de 6 7 8 años que está haciendo la primera comunión pueda entender de qué va todo eso. sí, eso es En el cierto, caso eso es cierto. Incluso en mi época el sacramento no se entendía claramente, digamos. Yo recuerdo mi primera comunión, la recuerdo por el vestido, la recuerdo por el rosario, la recuerdo por la cantidad de gente muy nerviosa a mi alrededor que trataba de que la comunión fuera absolutamente buena, pero no recuerdo particularmente el sacramento, esa transfiguración de la que tú hablas, digamos, ¿no? Y estoy hablando ya hace unos 40 años, digamos. Así que hoy sigue sin entenderse, digamos. y por eso es muy interesante cuando bueno, el libro está compuesto, como se sabe, de un número muy importante de imágenes, fotografías y los recuerdos de primera comunión, recopilados, como te decía, en cualquier parte, en las tiendas de los poblados, en los estudios fotográficos, en los archivos nacionales, en diferentes lugares. Las familias que me proporcionaron alguna fotografía y están los textos de escritores muy reconocidos como la mencionada Margot Glantz, Agustín Yáñez, Mónica Lavín,
Rosa Beltrán, Rebeca Monroy Nasser, Marco Antonio Campos, Hernán Lara Zavala y Tomás de Híjar Ornelas. Y, y en el relato de Hernán Lara viene esta idea de veras, como niño puedo comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo muy complejo, muy difícil que un niño pueda entenderlo, aunque seguramente en la doctrina te lo explicaron a ti, como seguramente me lo explicaron a mí, y sin embargo no era algo a lo que uno prestara tanta atención, porque pues era además algo que no entendíamos cabalmente de qué trataba, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues el sacramento se establece como, te decía, como un vehículo para esta, para esta unión, para esta configuración de la comunidad cristiana global. Y algo que me interesó mucho es que me dediqué a revisarlos en diferentes trabajos literarios en México, pues estuve buscando eh, testimonios de la primera comunión y fíjate que no hay tantos. Está, está el de uno muy simpático de Elena Poniatowska en Flor de Lis. Eh, Está un testimonio pues yo diría drástico en Nelly Campobello, en Las manos de mamá, pero no encontré demasiadas referencias a ese pasaje que, como sabemos, pues fue algo a lo que cualquier niño mexicano ha tenido que pasar, ha debido pasar por eso. En cambio, fíjate, a diferencia de la prosa, hay una enorme cantidad de poesía sobre la Eucaristía. Y eso es el trabajo que realizó Tomás de Híjar Ornelas. Y es absolutamente impresionante la cantidad de poetas, varones y mujeres que dedicaron a escribir algún poema sobre la Eucaristía. Y esto también se incluye en el volumen. Sí. Hay varios fragmentos de estas poesías que a veces son poesías muy largas, pero fíjate qué curioso, ¿no? Que para los poetas sea algo que tiene una enorme, un enorme significado, una enorme fuerza como para hacer referencia constante a esto, y sin embargo en la prosa no tanto. Y Ahora, el tema de la comunión también me parece que se traduce por las fotos más que por la palabra, me parece, ¿no? Uno buscaba al fotógrafo que era el mejor, incluso ahora, a pesar de que hay tantas fotografías por todos lados, uno busca a ese fotógrafo de la comunión que la va a hacer eterna, digamos, ¿no? Y otra de las cosas que quería preguntarte es, ¿qué significa para el niño el ser mayor, digamos, ¿no? Me parece que después de la comunión uno ya es un poco, empieza a entender un montón de cosas que antes no entendía y empieza a tener más responsabilidad como ser humano. ¿Lo ves así? pues sí, para mí la fotografía siempre es parte de ese discurso Claro. que no queda, que a veces no queda tan claro solamente en la letra escrita. Y tienes toda la razón, en el libro la fotografía ocupa un lugar muy importante, tan importante que el diseñador David Maguas, que es un estupendo diseñador de libros y un gran fotógrafo, eh, y yo decidimos que no llevaran créditos las fotos para que el lector se enfrente Claro. de frente a la fotografía en lugar de estar buscando de quién se trata. Ya cuando va al índice fotográfico al final, de acuerdo con la página, puedes saber de dónde Claro. procede la fotografía y quién, y si acaso es alguien conocido. Porque también lo que pensé es que para que el libro fuera más universal, no debería centrarme solamente en figuras
el público, el gran público pudiera reconocer artistas, escritores, músicos, etcétera, que pude haberlo hecho porque, porque pues en el mismo libro hay una foto, está la foto de la primera comunión de, de Carlos Pellicer, el gran Sí, poeta mexicano, eh, pero está también la foto de, de Chachita, una actriz muy sí, conocida claro, por supuesto. nacional, que además está en la fotografía con Pedro Infante. Podía haberme seguido de esa manera porque tuve acceso a varias fotografías de semejantes, pero entonces ya era otro el sentido del libro. Aquí más bien es un sentido de rescate de un hecho social, de un hecho que atraviesa el conjunto de la sociedad. Eh, y, y no se trataba tanto de, 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 de colocar solamente las fotografías de personajes que el gran público pudiera reconocer. Sí, hay alguna, alguna colada, como el caso del relato de Rosa Beltrán, que Sí, como, que como se refiere a ella misma, claro, de un evento muy singular sí. de su primera comunión, que me pareció muy pertinente que su fotografía, que además contrasta mucho con las del resto del libro, pudiera, pudiera incluirse como otra, pues como otro punto de comparación del significado de esta variedad de fotografías de todo el país. Eliges a una niña de portada y vuelvo a preguntarte exactamente el tema de la niñez, digamos. ¿Eh? A mí me parece que la comunión marca un antes y un después, digamos. Es una cosa para el crecimiento del niño muy importante. Supongo que tiene que ver con como el bar mitzvah también en la religión judía, digamos, ¿no? Sí, sí. O, o, De o lo hecho, sigues. Rebeca Monroy menciona como rito de pasaje Claro, tanto la primera comunión como el bar mitzvah para el caso de los judíos, ¿no? claro. Creo que sí es algo muy semejante. De hecho, educado en la cultura católica, recuerdo perfectamente cuando en sexto año un niño nos invitó a su bar mitzvah y no entendíamos nada de qué se trataba eso. Y entonces él mismo, un niño judío, tenía que explicar, bueno, es como la primera comunión, pero diferente. Y entonces, bueno, decía, bueno, pero nos decía, va a haber también desayuno, y va a haber bocadillos, etcétera. Y bueno, después me di cuenta que podía haber hasta música, Claro. eh, algo Baile que y no. todo, es cierto. Bueno, este, ¿dónde se consigue este libro maravilloso, El arte de hacer la primera comunión, editado por ti? Este, ¿cómo puede hacer la gente para hacerse con él? Sí. Bueno, mira, por el momento, como es una edición que fue costeada de una manera muy particular porque el libro se lanzó con el apoyo de varias personas que quisieron comprar algunos ejemplares y seguimos de la misma manera. Los ejemplares se siguen comprando de manera particular. Si hay interés en que hay interés en que alguien lo adquiera, te puedo subir una imagen para que la reproduzcas si es posible Sí, en claro, en- en tu, en mi en tu sitio. plataforma, ¿no? Sí, Sí, por favor. sí, sí, sí. Este, porque hay que comunicarse con una persona y esa persona se pone de acuerdo para hacérselos llegar. Y bueno, no hemos tenido tanta suerte en la distribución. Sin embargo, Sanborns está haciendo una distribución breve, digo, pequeña, pero nos ha apoyado con esto. Y quizás en las ferias de libros
puedan encontrar también ejemplares, pero como ahora está prometido, habrá un lugar de ventas en la Feria del Libro de Coyoacán, que está por realizarse en la segunda semana de mayo. Así es que creo que hay posibilidades de adquirirlo, aparte del número telefónico que puedo enviarte en un momento. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿qué cambió en ti después de hacer este libro, digamos? Tú haces muchísimos, tú haces muchos libros, muchísimos. ¿Y qué cambió en ti después de hacer este libro? ¿Tenías una mirada antes, una mirada después? ¿Cómo fue? Mira, pues te agradezco mucho la pregunta porque en efecto, pues sin haberlo premeditado, así me convirtió en una persona que escribe sobre muy diferentes temas y que dedico pues mucho tiempo a escribir. Eh, y bueno, eh, esto yo lo he pensado, aunque pueda sonar un poco pretencioso, lo he pensado como los entremeses cervantinos. Es decir, que hago un libro muy fuerte que me hizo ir a muchos archivos, a muchos lugares, a lo que tenido que dedicar mucho trabajo, mucho esfuerzo, y hago estos libros que no es que no tengan trabajo, sí lo tienen, y a veces también es un trabajo muy amplio, sin embargo, son obras más, eh, Descansadas intelectualmente, a lo mejor. ándale, un poco como eso. Entonces, en realidad, en realidad está por salir mi siguiente libro, mi siguiente libro sobre y está por salir ya a la venta un libro muy grande, muy grueso sobre la es esto lo que ha sido siempre incidiendo en este amplio espectro de la cultura. Sí, igual este tiene también mucha carga emocional, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama el libro que va a salir? Porque no te escuchamos. El libro que va a salir se llama Libaneses, Ajá, ok. eh, Hechos e Imaginario de los Inmigrantes en México. Ah, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ya lo tendrás también, Mon. Un abrazo enorme. Muchas Muchas gracias. gracias.